Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Les digo lo siguiente, basado en el capítulo de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías se aparece en un tiempo de mucha decadencia moral y mucha decadencia espiritual en Israel. Me gusta que atienda a este panorama en que aparece el profeta Elías. Quien estaba reinando era el rey Acab. Ya el reino estaba dividido en la parte del reino del norte, que se le llamó Israel, que ahí tenía la jurisdicción de las 10 tribus con capital Samaria, y la parte del reino del sur, que tenía capital Jerusalén. Entonces, ya estaba el reino dividido y Elías aparece ministrando en esa parte del norte de Israel. Amén. Entonces, quisiera que los que ya han leído la Biblia, aún se los voy a resumir, que hagamos memoria de cómo surge toda esta situación, hermanos, que en pocos años, a lo largo de pocos años, de pocos reyes, Israel se descompuso. Cómo Israel pudo llegar a descomponer. Se le desactivó el audio, pastor. Que el rey de Israel había olvidado los mandamientos de Dios. Los sacerdotes, el liderazgo de Israel había olvidado los mandamientos de Dios, que él se le ocurrió para sí tener 450 profetas de Baal para él solito y para toda la nación. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Amén, sí, Señor. Se le desactivó el audio ahora, pastor. Y a la mujer, a Jezabel, que era pagana, hermano, esto era un degeneramiento total espiritual. Un hombre de Dios, en teoría, que pertenecía al pueblo de Dios, a casarse con una pagana, con una hija de los sidonios, hermanos, y por ella introdujo el culto a Baal y a Acera. Ella tenía a su cargo 400 profetas de Baal. Este culto, hermanos, era un culto en honor a la fertilidad, a la madre tierra. Hermanos, preste atención. Presta atención cuando escuche por las noticias esto de la madre tierra. ¿Quiénes hablan de la madre tierra? Amén. Entonces, si hay una madre tierra, ellos terminan diciendo que hay un padre tierra. En este caso, el ser superior que creó todo, que se unió con la madre tierra y tuvo todo esto. Entonces, ese culto es muy viejo. Es antiquísimo. Y este culto era un culto pervertido, porque era en honor a la prosperidad, era en honor a la fertilidad. Y pues obviamente en la ignorancia, la gente hace cosas por ignorancia. Este culto a Baal decía, si hay fertilidad en la tierra, ellos lo relacionaban con la fertilidad de los seres humanos. Entonces, quiero que te pongas a imaginar y pienses un momento en el tiempo en que se hacían los fuertes cultos a Baal. Eran cultos de una inmoralidad sexual tremenda. Era de prostitución ritual. Los sacerdotes, habían sacerdotisas prostitutas disponibles para el pueblo.
Hermanos, se dice rápido allí, pero esa era la realidad, hermanos. Era una prostitución rampante que ministraba el culto a Baal y a Asera, así como toda idolatría ministra inmoralidad sexual y toda clase de desmanes. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Israel terminó adorando a Baal y a Asera, culto, hermanos, que Dios siempre aborreció. Y fíjate que vas a encontrar muchos pueblos con el nombre de Baal, inclusive todavía en la actualidad hay pueblos con el nombre de Baal en Israel. Pero imagínate el impacto que ha debido tener este ídolo en que le ponían nombres, Baal-Zephón, aunque venía de allá de los egipcios, Baal-Berit, y tantos nombres de ciudades en honor a Baal. Sí. Y eran muchos pueblos en nombre de Baal. Entonces, hermanos, uno de los pecados, hermanos, amigos que está conectado allí, que no se desconecte, uno de los grandes pecados que describe la Biblia como abominable es precisamente este, y se llama la idolatría. Amén, así es. La idolatría es darle honor, darle preeminencia, darle exaltación, elevar oraciones a cualquiera otra persona que no sea Dios. Amén. Estoy hablando en el sentido estricto de la idolatría. Amén. Así, amén. Ya hoy no vamos a hablar de esa idolatría simbólica, hoy vamos a hablar de la idolatría literal. Amén. Amén. Entonces, esta es la idolatría. Empezaron, hermano, y esta es una de las cosas que más irrita a Dios, la idolatría. Y tanto es que si usted se devuelve en el tiempo y usted va a concluir que la división de Israel entre el reino del norte y el reino del sur se dio exclusivamente por la idolatría de Salomón. Allí comenzó todo. En tiempos de Salomón, un profeta le profetiza a Jeroboam que iba a recibir las 10 tribus del norte. En tiempos de Salomón, cuando ya había inclinado su corazón a los dioses de las mujeres con las cuales se había casado. 700 reinas, 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Hermanos, cójame ese trompo en la uña. ¿A dónde había caído Salomón con la lujuria? Ya, fíjate, hermanos, que no hay garantía esto de que es salvo siempre salvo. Y no te digo que Salomón se haya condenado, eso no es el punto. El punto es que Dios nos llama siempre a la perseverancia. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Amén. La Biblia es clara, hermano. Y fíjate que de algún modo esa sabiduría, esa ciencia que Dios le dio a Salomón, hermanos, no la alcanzó, hermanos, o se descuidó, pero como quiera que sea, no la alcanzó para evitar tener 700 reinas y 300 concubinas. Dios mío, yo no sé, hermanos, si esto a usted le produce un impacto, hermanos, en su mente, en su alma. Pero podemos ver, hermanos, que todo este desorden de Salomón llevó a Salomón a la idolatría y allí Dios sentenció. De hecho, que ya le había advertido a David que iba a ser una gran nación y le puso algo condicional. Era de que su hijo tenía que ser fiel a los mandamientos de Dios. Amén. Amén. Así Amén. que Dios puede darte muchas promesas, pero en el caminar, antes, durante y después, tienes que serle fiel a Dios en sus mandamientos. Alguien me dice amén o ayayay, hermano. Entonces vemos que una de las cosas que más irrita a Dios, hermanos, se llama la idolatría.
La Biblia dice exactamente que eso es abominable. Abominable es que dan ganas de vomitar. Fíjate que también aparece allá en Apocalipsis que otro aspecto de a lo que Dios le produce ganas de vomitar, y es la gente tibia. Pero en este caso, lo abominable es aquello que da ganas de vomitar. Es decir, hermano, ¿por qué vomita una persona? Porque algo le hizo daño en su estómago. Algo le hace algo le repulsa y algo le hace expulsar eso que se comió y que su cuerpo no puede procesarlo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Hermano, es la misma relación de Dios. Cuando algo le hace daño, Dios lo tiene que expulsar. Aló, hermanos. Amén. Es tan serio esto de la idolatría que no es ningún juego, hermanos. Entonces, este tema, hermanos, de inclinar el corazón a otros dioses, llámese como se quiera llamar, materiales o inmateriales, le da ganas de vomitar a Dios, y por Así eso es. viene el juicio de Dios y viene la apretazón de Dios por la idolatría. Llámese futbolistas, llámese que usted le rinda culto a los santos, a los ángeles, a las vírgenes, a los santos patronos, al santo Cachón, a Diomedes Díaz, a Silvestre Nalgón, al otro, a James, a Falcao, hermano. Eso es idolatría y Dios lo aborrece. Aló, Amén. hermano. Amén. Hermano, toca hablar estos mensajes, hermanos. Así es, amén. Toca hablar con este mensaje porque podemos creer que el evangelio es, Señor, dame dulcecito. Y no me importa cómo yo tenga mi corazón, no me importa, Dios va a aceptarme. Y no es así, hermano. Dios lo que más quiere es la santidad tuya. Así es, Que amén. te apartes del pecado, de la inmundicia. Que Amén. compongas tu vida conforme dice a su palabra y serás salvo. Y esto es para todo el mundo. En Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Absolutamente nada. Nadie. No lo amarra la iglesia, no lo amarra que ora, no lo amarra que lea la Biblia, que pueda parecer paradójico. Es que si no hay santidad, la persona que se muere se va para el infierno. Yes. Aló. Amén. Entonces, hermano, todo empezó con la idolatría, el reino dividido. La idolatría es algo sin sentido, hermano. Por donde la quieras coger. La idolatría, hermanos, mire, hermano, que a alguien se le ocurre. Te hablo de cualquier cultura, cualquier país, cualquier región. A alguien se le ocurre, oiga, vamos a hacer esta imagen, ya sea algo material, la imagen de un animal, la imagen de un ángel, o la imagen de un santo, o la imagen de una virgen, y de ahí en adelante le vamos a pedir, le vamos a dar acciones de gracia, le vamos a dar alabanza, le vamos a hacer peticiones. Luego en su imaginación se hace un ídolo de madera, de yeso o algo de hierro, de piedras preciosas, y esto afecta a generaciones y a generaciones y se convierte en una tradición difícil de desarraigar y que puede afectar a generaciones y puede llevar a generaciones al infierno, todo por el invento de un hombre o de un grupo de hombres o de un sistema religioso. Aló, hermanos. Dígame un amén si está conectado, hermano. Amén. Hermanos, la idolatría es tremenda. Así es. Dios no se va a saltar esto, hermanos. Y Amén. quizás, hermanos, este país está cundido de idolatría, nuestros pueblos, hermanos. Gracias a Dios fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Amén, hermanos. Generaciones están poniendo prácticas rituales, hermanos,
que Dios no ha mandado hacer. Quiero que preste atención a esto, aún como cristianos, hermanos. Una cosa, ¿verdad? Es que uno puede hablar, ojo, Dios hace como quiere, en el sentido de que se ha establecido de que, por ejemplo, la oración inicial dura 15 minutos, pero qué tal que la persona ore 10 minutos o 5 y haga una oración poderosa. Es que en ese sentido Dios hace como quiere, pero no podemos, hermano, traer el desorden al culto, el desorden y la subjetividad espiritual a la vida cristiana, aprobando los pactos en dinero, aprobando la compra de aceite y la unción con aceite en todos los lados, la lengua, la cara, los oídos, la cabeza para evitar los malos pensamientos y decir, Dios hace como quiere. No es así. Te lo repito en cámara lenta. No es así. Amén. Hermano, es que esto es serio, hermanos. Aún te lo digo como iglesia, que hemos cogido, hermanos, tradiciones, hemos cogido prácticas que no ha mandado Dios a hacer. Así es. Ahora, si respondemos a esas prácticas, ¿a quién se lo estamos haciendo? Alguien que me responda por el chat. Si Dios no ha mandado a hacer esas prácticas y hay un pueblo que responde a esas prácticas, ¿a quién le estamos ofreciendo esas prácticas? ¿A quién vamos a rendirle culto cuando compramos que el aceite azul es para esto, el aceite verde es para esto? Hermanos, eso me aterra que está pasando en la iglesia cristiana. Ni siquiera en la iglesia católica. Cosas que están pasando y le criticamos a los católicos, los amuletos, los escapularios, cosas que están mal, por supuesto. Pero ¿cuáles son nuestros escapularios espirituales? Sí. Nuestras aseguranzas. El Salmo 91 se ha convertido en una aseguranza. Y lo que empieza diciendo el Salmo 91 es obediencia. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Así es. Dios mío, dígame amén, ay, se desconecta, hace algo, come arepas o las vaya a hacer. Amén. Pero tenemos que tener seriedad en esto, hermano. Amén. Porque Dios no es como sea. Dios es santo. Dios es serio. El apóstol Pablo lo busca después. La Biblia dice en 1 Corintios 10:20 que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. ¿Sabes por qué? Porque ellos se inventaron ese culto y necesitan sostener ese culto y necesitan tener una estructura espiritual para sostener a ese culto. Entonces, te digo esto. Pablo, la Biblia lo dice. Habla de cultos indebidos, sacrificados a los demonios. Es decir, que si alguien eleva una oración que no sea a Dios, ni en la debida forma, en el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre de Cristo, es una oración, es un sacrificio que Dios no ha mandado, y en consecuencia esa oración, ese ritual es para los demonios y para el mismo Satanás. Así es. ¿Alguien Amén. todavía tiene duda de lo dañino, lo perjudicial que es la idolatría, hermanos? Gloria a Dios. Sé que, hermanos, quizás puede estar gente de otra religión aquí conectado. Yo quiero que prestes atención porque lo que estás recibiendo son principios del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y Dios no se va a saltar, hermanos. Dios no se va a saltar los principios. Hermanos, y a uno, hermanos, como cuando uno estaba en la iglesia tradicional,
a uno lo querían coger por el lado sentimental. Y nos decían, bueno, sí, al Padre se acerca uno por Jesús, pero a Jesús por María. Y nos tocaban el área sentimental. Y nos seguían diciendo, es que Jesús nunca se va a negar a la petición de la madre quien haga esa invocación. Hermano, puede sonar lo más bonito, puede sonar lo más precioso, pero no es de Dios. Y esas oraciones Dios no las recibe. Así Aló, es. hermanos. Así es, amén. Hermanos, hay que enseñar esto bien claro, porque una de las cosas que hace la idolatría es robarle la gloria a Dios. Así es. Dios siempre quiere tener, la gloria es la majestad. La gloria es el brillo. Aló, hermanos. Amén. O sea, Dios quiere es brillar. Y cuando el hombre se inventa algo que desplace ese brillo, imagínese si eso le va a caer bien a Dios. Por eso le quiero invitar, hermanos. Para todo el mundo es este mensaje. Para mi hija, ya tiene 18 años, ya ella empezó a caminar con Dios y ella tiene que sostener su relación con Dios. El hecho de que haya recibido el evangelio desde pequeña, ella no quiere decir que estará para siempre con Dios. Ella tendrá que tener su relación seria con Dios y su relación responsable con Dios. Por eso insisto tanto en tanta selfie vanidosa, que lo que hacen es decir, mírenme a mí, aquí estoy yo, miren cuán exitoso soy. Así es. Cuidado, nos estamos enfrentando a robarle la gloria a Dios. Así es. Y estoy seguro que no serás subjetiva si eres sincera con el Espíritu Santo hoy. Así es. Hay muchas selfies que son tontas, que no dicen nada, que lo que hacen es exaltar la carne al que te mira. Sí. Ídolos que se han levantado en la iglesia. El cristiano los ha traído del mundo y cree que está bien, porque otros predicadores hacen lo mismo, que lo hagan ellos. Tú tienes tu relación con Dios y tienes que darle cuenta a Dios de todas las cosas que hagas. Idolatría en el corazón del cristiano. La selfie significa, hasta en inglés significa la autofoto, la foto egoísta. Así significa en inglés. Self es egoísmo. Entonces, hermanos, revisemos el corazón, porque todo lo que desvía la atención a Dios de su gloria es idolatría. Y qué tremendo. La idolatría hace engaño, lo que hace es engaño. Hace creer que las oraciones a la Virgen María son para la gloria de Dios. Ojo, hace creer. La idolatría hace creer que lo que se hace es para Dios. Por eso es que usted ve gente honesta, creyendo que flagelándose Dios se agrada de él. Allá en Santo Tomás y se sangran, otros en Filipinas se crucifican. Dios mío, no, eso es igual, hermanos, ellos no tienen excusa. Otros se suben de rodillas, se pelan las rodillas. No, puede ser cultural, puede ser, hermanos, y crear un ambiente, ¿verdad? De piedad, todo eso, pero no es de Dios. Imagínense, hermano, Dios detrás de cada cultura moviéndose por esas cosas paganas. Así es. Dios mío, hermano, en este cuadro traído a la actualidad fue que se movió y apareció el profeta Elías en un cuadro deprimente para la nación de Israel. Era un cuadro de inmoralidad deprimente. Allí apareció Elías y ahora uno comprende por qué dejó de llover 3 años y medio durante el ministerio del profeta Elías. Yo creo, hermanos,
que aunque te esté yendo bien económicamente, tú puedes estar, hermanos, en sequía espiritual con Dios por la idolatría. Así es. Para que no miremos ahora que si hay lluvia, bendición, y lluvia, y plata, y pacto con Dios, eso es abominable. Como si Dios fuera a transarse, porque Él es santo. Entonces, según algunos falsos apóstoles, profetas inmundos, sacerdotes de Baal que son, creen que pueden comprar a Dios con dinero y comparar a Dios con una prostituta. Así es. Hermanos, tenemos que revisar eso, que aunque no digamos que Dios es una prostituta, hermanos, con nuestra vida podemos estar testificando que Dios es una prostituta. Y en la noche, Padre, gracias, y yo me arreglo contigo, y en el día nos comportamos como unos seres viles, sin temor de Dios. Es cierto. En ese cuadro apareció, estaba reinando Acab, el rey Acab, con su esposa Jezabel. Entonces, este rey fue el que trajo la idolatría a Israel, el rey Acab. No, cada rey le había abonado, pero ahí dice la Biblia que no hubo rey más malo que Acab, al menos hasta donde él había. Sabemos que Manasés fue peor, pero Manasés fue posterior. Pero hasta el rey Acab no hubo un rey más malo, más perverso que otro. O sea, Acab se llevó la corona. Y ahora, para completar, le echa la culpa a un hombre de Dios. Elías es el tipo de la iglesia para este tiempo. Amén. El tipo, Malaquías lo profetizó. Lo hemos predicado mucho en esta iglesia. Y no sé cuántos están creyendo esto. Pero la iglesia a la cual Dios va a poner la mirada, no te estoy hablando de a nivel institucional. La iglesia a la cual Dios pondrá la mirada es a la generación de Elías. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Empezó con Juan el Bautista y Jesús dijo, de hecho, Elías vendrá. Y estuvo con ustedes, entre paréntesis, en la persona de Juan. Pero dijo Jesús, de hecho vendrá. Y vendrá Elías en uno de los dos testigos. Pero te hablo del carácter también, que antecederá la venida de Cristo. Hermanos, por eso quiero invitarles, por favor. Hemos predicado más de 90 días, hermanos, diciendo lo mismo. Dios está pidiendo consagración en esta pandemia. Así como si usted se lee, hermanos, en el capítulo 17 de Elías, el primer versículo, dice que Dios le dijo a Elías, escóndete. Y al principio del capítulo 18, Dios le dice a Elías, muéstrate. Hermanos, hay tanto afán hoy en día por ser pastor y por el ministerio. Y hermanos, quizás puede ser, pero hermanos, en esto tenemos que ser, hermanos, bien certeros en cuando Dios nos dice, escóndete. Y cuando Dios nos dice, muéstrate. Aló. Amén. Todo no es habilidad de yo sé predicar y me empiezo a grabar por Facebook, por cosas y aquí salgo allá. Eso Dios ni le interesa. Es que estemos haciendo la obra de Dios con fidelidad. Eso es lo que Dios aprueba. No se va a dejar impactar Dios por videitos y efectos especiales y convertir el agua en vino con trucos y engaño al pueblo. Y como Dios está pensando en una iglesia, Elías, que este tiempo de esconderte, que sea un tiempo de escondernos en la roca. Cristo es la roca para fortalecer el carácter, porque van a venir desafíos. Ahora ya no será el tiempo de la iglesia esconderse.
ahora será el tiempo de la iglesia de salir. Dígame un amén o ayayay, y demostrarse, porque van a venir tiempos de desafío. No para que te vayas del trabajo a ver cómo está tu hijo o tu hija. No para que te vayas desde el trabajo y estoy cansado y es día sin moto y para qué voy a interceder los viernes. Es para interceder, para que nos mostremos a los Acab de este siglo. Como un hombre, hermanos, como un gobernante puede traer trastorno a un país por la brujería, por la idolatría. ¿Cuál es la iglesia que se va a levantar? ¿Una iglesia idólatra? La que salga todavía ahora, unjan las casas en diciembre y échenle aceite. No es lo mismo lo que hace el catolicismo, hermanos, en Semana Santa, con las ramitas de las palmas y tantas cosas, ¿verdad? De incienso. Y la iglesia está haciendo literalmente lo mismo. Hermanos, y este tiempo, hermanos, ya, hermanos, esto quizás ya se ha dicho y si usted dirá, bueno, el pastor no preparó la predicación. Dios está preparando a la iglesia para el arrebatamiento final. Amén. Para esto es esta pandemia. No es para que nos estemos lamentando. No es para que estemos derramando lágrimas de cocodrilo y estemos tristes porque el novio te cortó. Si el novio te cortó, dale la gloria a Dios. Escóndete en Dios. Amén. Si te cortaron internet, escóndete en Dios. Dios mío, no puede ser que estemos todavía pensando en la pandemia todavía mostrarle más amor a nuestros padres, madres, hijos. Ellos no son dignos de Jesús. ¿Aló? Amén. Ay, pastor, no sé qué le está pasando. El Espíritu Santo, la Biblia, la que nos transforma. ¿Quieres transformación? La Biblia. Amén. No dejes de leerla, de pegarte a la palabra, así como este valiente de David que terminó de pelear y todavía la espada estaba pegada en su mano. Porque la iglesia se ha estado, hermano, dejando afectar porque cree que el evangelio es con él. El evangelio es con Jesús, a Amén. favor del hombre. Y si el hombre rechaza a Jesús, el evangelio es contra él. Entonces, tomémonos esto en serio. Que no es tiempo de estar en dos aguas, en lamentaciones. Amén. Es tiempo de forjar el carácter, de llenarse de la palabra. Porque van a venir, hermanos, después que salga esta vacuna, va a venir desafío. Y no sé por quién te vas a definir, si por los Baales de Acab o por el Dios de Elías. Así es. Amén. Un gobernante puede traer maldición a un país, pero también un pueblo fiel en cabeza de Elías puede traer restauración a otra persona, a una ciudad, a un departamento y a un país entero. No sé cuántos están dispuestos, hermanos, a tener el desafío de Elías. Elías era desafiante. Y Dios lo llamó. Y Dios, ahorita que salgamos de esto, nos va a decir, muéstrate. Predica el evangelio. Es para que prediques el evangelio, no para que te muestres con las selfies. Así es. Tanta tontería, horas perdidas. Y lo que lo estás sembrando en WhatsApp, eso vas a cosechar. Amén. Lo que estás sembrando en las redes, eso vas a cosechar. Que te viene el problema, te viene la crisis y no vas a saber qué hacer porque andas tonteando, haciendo tonterías en las redes sociales. Amén. Muéstrate para que seamos desafiantes, hermano. Oye, ¿cómo le habló el rey Acab a Elías? Eres tú el que turbas a Israel por haber desobedecido a Dios. Así es. Cumplido sus mandamientos. La idolatría turba un país. Turba un país.
trae violencia, derramamiento de sangre. El narcotráfico es un ídolo, la droga es un ídolo y ahí están los resultados. Un partido político se puede convertir en un ídolo. ¿Quiénes se están levantando como ídolos hoy? Un presidente se puede... Ya está, hay cristianos, hermanos, que rayan en contra del amor, hermanos. ¿Cómo es que hay cristianos que se vuelven virales por hablar mal de Petro o de Uribe? Bueno, un cristiano por ahí que le da duro a Petro. Eso es amor, hermano. Y si Petro se convierte, ahora sí, hermano Petro. ¿Ah? Tenemos que tener ideales más elevados, hermanos, que pertenecen al reino. Amén. Más elevados que cualquier partido político. Entonces, esto se trata de la iglesia, hermano. No, ya está bueno de esa iglesia pechichona. Y la iglesia está hecha para darle la gloria a Dios. Amén. Que la iglesia brille. Y todo lo que el hermano que se quiera levantar para ponerte a brillar, hermano, quítate de en medio y dale la gloria a Dios enseguida. Porque la iglesia está hecho para recuperar el brillo de Dios sobre un lugar, así como lo hizo el profeta Elías. Así que la iglesia de hoy no puede ser amable en lo que le está robando la gloria a Dios. Amén. Tú puedes verte un partido de fútbol y yo no veo nada de eso. Eso conmigo no es. Pero que usted se vea y usted esté allí porque estamos en el mundial y me veo 4 partidos al día. Hermano, ¿eso está mal, pastor? No está mal. Está re mal. Porque no oras 8 partidos al día, no los oras. Pero sí le das la gloria a Dios a la televisión. A mí me gustan los Juegos Olímpicos. Pero, hermano, yo sé cuando veo el resumen y ya. No puedo estar horas allí. Entonces, yo quiero invitarles, hermanos, a que no seamos amables con lo que le roba la gloria a Dios. Amén. Las excusas. En los cristianos, la iglesia está lejos, la iglesia está allí. Y el de Asimoto, eso le roba la gloria a Dios. Así es, amén. Entonces, nos tenemos que definir por los Baales o por el Dios de Elías. Hermanos, y Dios piensa aún en misericordia por su pueblo para que hoy te levantes, hijo de Dios, para que si hasta ahora has elevado oración a la Virgen María por amor a Dios, hermano que estás aquí, deja de hacerlo. Ahorita esta semana que pasó y la otra que comienza ya en jueves, hermanos, ya saben que es el Día de la Virgen del Carmen. Seguro, hermanos, que se va a llevar su propaganda buena en los noticieros. Póngale la firma, porque la idolatría está en el corazón, hermano. El hecho de que cese lo físico, ahí están en sus casas con sus ídolos. Entonces quiero invitarte a ti. Nos enseñaron, yo era religioso, era de escapulario, yo era de rezar rosario 2, 3 veces al día. No me eches cuento a mí que tú amas a María y tú no rezas el rosario. ¿Aló? Así es. O sea, te hablo desde la mentalidad religiosa que yo tenía. ¿Ah? Entonces, yo te hablo con propiedad de esto. Y justificaba y buscaba evangélico para pelear en contra de la idolatría y poner a María en alto. Pero Jesucristo me convirtió al Padre. Amén, amén. Hermanos, deja de estar orándole a los santos. Deja de estar orándole a las vírgenes, a las imágenes, a las que tienen en la cartera, la tienes que botar. Estás acarreando maldición sobre ti, sobre tu casa. Sí, gente que está teniendo aseguranzas con esas cosas. No le pongas mate, no le pongas cosas a tus hijos. Esto es por la fe en Dios. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Jesús? Por eso es que es la fe y a Dios le agrada es la fe. Es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este es el tiempo de la fe. De la fe. Somos salvos por la fe. Creemos que existe Jesús por la fe, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo por la fe.
Ahora, ¿por qué le tenemos que añadir? Eso es habilidad del hombre. No seamos amables con la idolatría. Yo me acuerdo una vez que ya estaba en los caminos. Mi mamá estaba allí como que bordeando el evangelio. Y una vez le dije con la Biblia, madre, quita esa virgen. La quitó, pero dejó el nicho. Y en el otro viaje le dije, mamá, quita eso porque eso va a llamar la idolatría. Y volvió, lo quitó. Hay que erradicar toda idolatría física, material e inmaterial de nuestros corazones. Amén. Amigo que estás allí, que veo que son muchos los que al menos están conectados, que aún no tienen el evangelio bien cimentado. A Dios no le agrada la idolatría en ninguna de sus formas, aunque nos las enseñe el más encopetado de los encopetados. A Dios no le agrada la idolatría, ni quiere que su pueblo participe en ella, porque nos estaremos haciendo partícipe de las abominaciones de Babilonia. Gracias a Dios, porque el evangelio ha crecido en este país. Y nosotros como iglesia, no es hora de escondernos. No es hora de acobardarnos. Es hora de levantar la bandera del Espíritu. Porque Dios va a arrasar en este tiempo. Este será el tiempo de la iglesia de Elías. Y fortalece tu carácter ahora. Levántate temprano. Deja de ser comilón y bebedor. Levántate temprano a orar, a buscar el rostro de Dios. Si estás pensando que te vas a fortalecer después de esta pandemia, estás perdiendo el tiempo. Es ahora que fortalezca tu hombre interior, la moralidad, el tema de los pensamientos. Es ahora. Amén. Que Dios va a levantar, hermano, va a levantarse grandemente en este país. Yo creo por un despertamiento grande, por un avivamiento grande en la iglesia. Yo estoy creyendo en eso, hermano. Y creo que ya empezó ese mover, hermanos. Al menos lo digo por esta iglesia. Creo que ya empezó a se mover. Porque si usted tiene hambre de la palabra, algo se está avivando. Algo se está avivando. Amén. Gracias a Dios porque usted se está congregando. Pero si usted, hermano, pone la palabra una vez al mes, hermanos, vea, ahí sí usted preocúpese. Porque si usted no come, usted cómo vive. Usted cómo está avivado, cómo está despierto. El que está desnutrido, está durmiéndose en todos lados. Camina lento. La brisa se lo lleva. Hermanos, y creámosle y sintamos el gozo, hermanos, porque la venida de Cristo está cerca. Y que le pidamos como Ageo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y termino con el versículo 30. Como Elías restaura al pueblo. Y puede leer, hermanos, hay otras cosas que no voy a tocar. Inclusive le dio muerte a los profetas de Baal. Y pues eso habla de erradicar completo la idolatría. Y Elías en el versículo 30 dijo, entonces dijo Elías al pueblo, a todo el pueblo, acercaos a mí. Es lo que Dios te está diciendo en esta mañana, en esta noche. Acércate a Dios, a la manera de Dios, bajo sus principios, bajo sus normas que están en su palabra. Y dice el versículo 30, y todo el pueblo se le acercó. Qué bueno, eso me habla de obediencia. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Hermano, si quieres arreglar tu altar con Dios, el altar es tu consagración que está arruinado. No es como tú creas, es como diga la Biblia. Si tú quieres arreglar ese altar, tienes que acercarte a Dios por medio de Jesús. Elías es una figura de Jesús. Él dijo, vengan, acérquense. El que vino a restaurar nuestra relación con Dios. Así que yo quiero invitarte a que nos tomemos en serio esto. Y si has practicado la idolatría y no te has arrepentido, hoy le vas a pedir a Dios perdón y todos esos ídolos los vas a botar en el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Fitas, escapularios, tantas cosas, hermano. Tantas cosas, afiches, cuadros, que me lo regaló mi abuelita y a mi abuela se lo regaló su abuela. Y no, hermano, idolatría es idolatría. Así que te pido que te levantes en el nombre de Jesús. Y si tú que eres cristiano has tenido una actitud suave con los ídolos, también aborrece lo que Dios le aborrece. Sí, hay Así es. gente, amigos mototaxi, ponen en su estado que están haciendo sus novenas, hermano. Eso no ha parado y eso no va a parar. Pero, hermanos, creo que hemos ganado más, hermanos, y estamos ganando gente. Te quiero pedir, hermano, que estás aquí, que si aún profesas la religión católica, no es contra la religión católica, es contra un sistema que le hace daño al pueblo. Amén. Quizás tenemos a gente que practica la idolatría y somos amiguísimos y no le decimos nunca nada. Hermanos, Sí. si usted no le dice nada a esa persona, esa sangre estará sobre su cabeza. Así Así es. que quiero Amén. pedir el favor a que hoy nos humillemos a Dios, ante Dios. Y si usted ha levantado ídolos en este tiempo, ha levantado futbolistas, ha levantado tantas prácticas que Dios nos ha mandado, hermano, es necesario que nos arrepintamos y que nos Amén. volvamos a Dios, que es amplio en perdonar. Así que te pido que inclines la cabeza allí donde está.